Un millonario le dio $500 a una mendiga para alimentar a su hijo. A la mañana siguiente la encontró en la tumba de su amada, muerta hace décadas. Antes de la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo el video. Buen video a todos. La noche envolvía la ciudad en una espesa cortina de lluvia. Eduardo Ferraz caminaba por las calles, cubiertas de charcos que reflejaban las luces de las ventanas y los faros, como pequeñas constelaciones en la superficie mojada. Las gotas resbalaban por su rostro, mezclándose con el frío que llevaba en el pecho. A pesar de usar su habitual e impecable traje negro, una sensación de vacío y desolación hacía que cada paso pesara más que el anterior. Acababa de salir de uno de los restaurantes más lujosos de la ciudad, donde cenó solo como lo había hecho durante muchos años. El ritual se repetía semana tras semana, como si estuviera atrapado en un ciclo de nostalgia y amargura, una penitencia silenciosa que se impuso desde la muerte de Camila, su esposa, y el gran amor de su vida. El tiempo parecía haberse detenido para Eduardo desde que la perdió. Aunque el mundo a su alrededor siguiera adelante, él permanecía estancado, viviendo entre los recuerdos de un pasado que nunca volvería. De alguna forma, pensaba que al revivir esos momentos, lograba mantener a Camila un poco más cerca, aunque fuera solo en sus recuerdos. Sin embargo, esa noche, algo lo hizo desviarse de su camino habitual. Mientras cruzaba una plaza vacía y oscura, una silueta frágil llamó su atención. Bajo la lluvia incesante, una joven estaba acurrucada en una esquina, sosteniendo a un bebé en sus brazos. Temblaba, con el rostro escondido bajo la capucha empapada de un abrigo fino y desteñido. Eduardo se detuvo, incapaz de desviar la mirada. La visión de aquella mujer y el bebé, tan vulnerables, provocó en él una incomodidad que no sabía explicar. Tras dudar unos segundos, se acercó. La mujer levantó el rostro y sus ojos, a pesar de cansados, mostraban una profunda tristeza, algo con lo que Eduardo, de alguna forma, se identificaba. Sacó una considerable cantidad de dinero de su cartera y se lo extendió, indicándole que lo tomara. Ella miró el dinero, dudosa, antes de aceptarlo, con un leve movimiento de cabeza. Para ti y tu hijo, úsalo para protegerte del frío, para comer, busca un lugar seguro, le dijo, con la voz más suave que pudo en ese momento. Ella agradeció en un susurro casi inaudible, abrazando al bebé contra su pecho. Eduardo permaneció unos segundos en silencio, mirándola, como si hubiera algo que no lograba identificar. Algo en ella lo conmovía de una manera que ninguna otra persona había conseguido desde que Camila se fue. Se apartó, retomando el camino hacia su coche, pero mientras conducía, la imagen de la joven madre y su bebé seguía persiguiéndolo. Se sentía inquieto, como si hubiera dejado algo importante atrás, algo que no podía explicar. Esa noche fue diferente. Al acostarse, el peso de la soledad parecía haber adquirido un nuevo matiz de incomodidad, y los recuerdos de Camila ya no le traían la paz que solían darle. Se dio vueltas en la cama, pero el sueño no llegó fácilmente. Cuando el sol finalmente rompió las nubes a la mañana siguiente, Eduardo se levantó temprano, como hacía siempre los domingos, y se dirigió al cementerio. Ese era el único ritual que le proporcionaba un tipo de serenidad. Escogía personalmente el ramo de flores blancas, las preferidas de Camila, y caminaba hasta su tumba, donde pasaba largos minutos en silencio, solo conversando con sus recuerdos. Al acercarse al lugar de descanso de su amada, Eduardo sintió el cuerpo tensarse. Había alguien allí, arrodillada junto a la tumba, con la cabeza baja y el rostro cubierto por la misma capucha empapada que había visto la noche anterior. Era la joven madre. Incluso desde lejos pudo ver que estaba llorando. La escena, ya impactante, parecía aún más incomprensible por el hecho de que fuera la tumba de Camila.
Eduardo observó por un momento, sin saber cómo reaccionar. Entonces, impulsado por una mezcla de curiosidad y una extraña sensación de conexión, se acercó. La joven levantó la mirada y rápidamente secó las lágrimas, como si no quisiera ser vista vulnerable. ¿Puedo preguntar qué hace aquí?, Eduardo dijo, con un tono más suave de lo que pretendía. Ella lo miró, y una profunda angustia se reflejó en sus ojos. «Mi madre está enterrada aquí», respondió con voz débil. «Recientemente descubrí que Camila es mi madre biológica». El corazón de Eduardo se congeló. Miró a la joven sin poder pronunciar palabra. Camila, madre. Sabía que eso no podía ser verdad. Habían planeado tanto, soñado con la idea de formar una familia juntos, pero nunca tuvieron la oportunidad. Creía conocer cada detalle de la vida de Camila, cada secreto. Lo que esa joven decía no tenía sentido. Sintiendo una oleada de emociones contradictorias, Eduardo trató de recuperar el control de sí mismo. «¿Camila era tu madre?», repitió, casi como si hablara consigo mismo. «Pero, ¿cómo sería eso posible?». La joven respiró hondo, su mirada ahora fija en la de él. «Mi nombre es Lorena. Crecí con una familia adoptiva y solo ahora descubrí la verdad. Encontré una carta, algo que mi madre biológica dejó para mí, diciendo quién era ella. Vine aquí para conocerla, para saber quién fue». Eduardo dio un paso atrás, sintiéndose como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Una oleada de tristeza y confusión se apoderó de él. Había pasado la vida junto a Camila, viviendo en función de su recuerdo, y ahora una mujer aparecía del pasado con la revelación de que Camila tenía una hija que él nunca supo que existía. Las palabras se quedaron atrapadas en su garganta y solo la miró con el corazón aún acelerado, tratando de entender lo que eso significaba. Eduardo pasó la mañana en un estado de estupor, sentado en su sala mirando al vacío, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido. La revelación de Lorena en la mañana anterior seguía resonando en su mente. La joven afirmaba ser hija de Camila, su esposa, la mujer que creía conocer en cada detalle, quien parecía haber guardado secretos tan profundos que apenas podía comprender. Miraba la foto de Camila en la pared de la sala, una imagen de ambos durante un viaje a la Toscana. Era uno de los últimos momentos de felicidad que compartió con ella, y ahora parecía un símbolo de una vida incompleta, de algo no dicho. Había un dolor clavado en su pecho, pero también una duda corrosiva. ¿Cómo pudo Camila haber ocultado algo tan fundamental? Pensaba que era imposible que alguien, con quien compartió tantos sueños y promesas, hubiera vivido con un secreto como ese. En medio del caos de pensamientos, Eduardo se dio cuenta de que debía actuar. Se levantó, aún vacilante, pero determinado. Tomó el teléfono y marcó el número de Pedro, su abogado y amigo de muchos años. Pedro conocía a Eduardo mejor que nadie. Quizá era la única persona en quien confiaba plenamente. Cuando escuchó la voz familiar del otro lado de la línea, Eduardo respiró hondo y decidió compartir lo sucedido. «Pedro, necesito tu ayuda para investigar algo. Sobre Camila. Es algo grave, algo que no entiendo y que me destruye solo de pensarlo», murmuró Eduardo, con la voz aún temblando de incredulidad. Pedro, percibiendo la urgencia en el tono de Eduardo, aceptó sin preguntar. En menos de una hora llegó a la casa de Eduardo y se sentó a su lado, observándolo con una mirada de preocupación. «Cuéntamelo todo, Eduardo. Sabes que estoy aquí para lo que necesites». Eduardo entonces le narró el encuentro con Lorena y las palabras que aún resonaban en su mente, como una verdad desconcertante que apenas podía aceptar. Pedro escuchó atentamente, el rostro tornándose en expresiones de sorpresa y duda. «Entiendo por qué esto te ha dejado tan conmocionado, pero necesitamos pruebas, Eduardo.
Ella dijo que encontró una carta de Camila, ¿verdad? Quizá podamos empezar por ahí. Y si es cierto, tenemos que descubrir las razones que la llevaron a mantenerlo en secreto, aconsejó Pedro con la mirada analítica de quien vislumbraba una investigación complicada y llena de giros inesperados. Eso es lo que me mata, Pedro. No lo entiendo. Y si realmente es hija de Camila, ¿cómo es posible que nunca lo supe?, respondió Eduardo con la voz alternando entre la ira y la tristeza. Pedro asintió, percibiendo la profundidad del desconcierto de su amigo. Sugirió comenzar buscando registros antiguos y documentos que pudieran dar pistas sobre los últimos meses de vida de Camila. Como abogado de Eduardo, ya tenía acceso a muchos archivos confidenciales, pero sabía que esta investigación requeriría más que registros comunes. Exigiría sensibilidad para manejar información potencialmente devastadora. A lo largo de la tarde, Pedro y Eduardo revisaron documentos antiguos, registros hospitalarios y financieros, tratando de trazar una línea de tiempo de los pasos de Camila antes de su muerte. Las primeras informaciones que surgieron fueron superficiales, no revelando mucho más allá de las rutinas que Eduardo ya conocía. Pero entonces, entre los archivos, una serie de consultas médicas llamó la atención de Pedro. Mira esto, Eduardo. Son registros de consultas en una clínica privada que tú no conocías, ¿verdad?, señaló Pedro hacia un nombre que parecía casi olvidado, como una sombra oculta en el pasado. Eduardo confirmó con un leve movimiento de cabeza. No recordaba que Camila hubiera mencionado esa clínica, ni ningún motivo para frecuentarla. Nunca supe que fue a esa clínica. Ni siquiera cuando se enfermó mencionó algo similar. Es como si hubiera tenido una vida secreta de la que jamás sospeché, dijo, con la voz quebrada. El descubrimiento de que Camila podría haber guardado secretos lo hacía sentirse aún más aislado, como si una barrera invisible se hubiera levantado entre ellos, incluso después de tanto tiempo. Pedro sugirió hacer una visita a la clínica para investigar más a fondo. Si esos registros eran verdaderos, podrían revelar las consultas misteriosas que Camila tuvo en los meses anteriores a su muerte. Tal vez eso arrojaría algo de luz sobre la historia de Lorena y lo que realmente sucedió antes de que Camila desapareciera. Eduardo estuvo de acuerdo. Programaron una visita para el día siguiente y aunque su corazón estaba lleno de dudas, sabía que debía enfrentar esa búsqueda de la verdad. Más tarde, al regresar a casa, la inquietud le impidió dormir. Sabía que descubrir el pasado de Camila podría sacar a la luz cosas que preferiría no saber, pero al mismo tiempo sentía que era necesario para comprender a esa mujer que pensaba conocer completamente. Al amanecer, Eduardo se dirigió al cementerio nuevamente, sin motivo alguno más que intentar sentir la presencia de Camila una vez más. Se plantó ante la tumba, tratando de encontrar respuestas en silencio. «¿Por qué nunca me lo dijiste, Camila?», susurró, como si ella pudiera escucharlo. «Habría entendido, habría aceptado cualquier verdad que quisieras compartir. ¿Por qué me dejaste vivir con esta mentira?». Permaneció allí durante largos minutos hasta que una presencia interrumpió sus pensamientos. Era Lorena, la joven que había desestabilizado todo lo que creía saber sobre Camila. Ella lo miraba con los mismos ojos tristes que tenía la noche anterior, pero ahora con una mezcla de comprensión y una sensación compartida de duelo. Solo quería saber quién era ella. «Pensé que encontrarte aquí me ayudaría», dijo Lorena vacilante, pero con una sinceridad que Eduardo no podía ignorar. No respondió de inmediato. Había algo en Lorena, una esencia familiar que lo hacía sentirse incómodamente cercano a ella, como si viera rasgos de Camila en aquella joven desconocida. Suspiró y finalmente rompió el silencio. «Yo también quiero entender qué pasó, Lorena.
Si realmente eres su hija, entonces quizá tengamos respuestas que encontrar juntos. No sé lo que ella te dijo o lo que descubriste, pero buscaré la verdad, por mí, por ella y quizá también por ti. Lorena asintió, pareciendo aliviada con la promesa. Los dos se despidieron con una breve mirada y un gesto de cabeza, y Eduardo regresó a casa, donde Pedro lo esperaba para iniciar la investigación formalmente. Con cada nuevo documento que analizaban, surgían más preguntas sobre el pasado de Camila. Eduardo sentía que estaba a punto de descubrir una nueva faceta de la mujer que tanto amó, y con ello podría tanto encontrar paz como profundizar su propio dolor. Pero, sobre todo, sabía que no descansaría hasta conocer la verdad. Una verdad que quizá estaba guardada en las sombras de la vida que Camila vivió antes de él. La oficina de Pedro estaba inmersa en una atmósfera pesada, mientras él y Eduardo revisaban pilas de papeles, documentos antiguos y registros hospitalarios. Cada nueva página que Pedro desplegaba sobre la mesa, Eduardo sentía una presión creciente, como si estuviera abriendo puertas hacia partes de la vida de Camila que nunca imaginó que existieran. Fueron necesarios días de investigación cuidadosa para que la imagen de un pasado oculto comenzara a emerger. Entre registros de consultas y formularios completados en clínicas médicas, un nombre destacó, apareciendo en notas marginales en fichas y en citas programadas: Marcelo Torres. Eduardo se quedó en silencio al ver ese nombre, sintiendo un frío inesperado invadir su pecho. Pedro, al notar la reacción de su amigo, le lanzó una mirada curiosa. Ese nombre, Marcelo Torres, ¿era alguien importante para Camila?, preguntó Pedro, observando la reacción de Eduardo. Eduardo dudó antes de responder. Conocía ese nombre, pero como una figura distante, alguien de quien Camila le habló una sola vez. Marcelo era una sombra del pasado de ella, alguien que, según Camila, había sido una breve amistad en su juventud y que, de alguna forma, desapareció de su vida mucho antes de que ella y Eduardo se conocieran. Sin embargo, al mirar los registros, todo indicaba que Marcelo siguió presente, al menos en parte de la vida de ella. Ella mencionó ese nombre una vez, pero dijo que era alguien del pasado, nada importante, respondió Eduardo con la voz cargada de desconfianza. Nunca imaginé que él pudiera tener algo que ver con esto. Pedro observó atentamente a Eduardo, percibiendo el torbellino emocional que ese descubrimiento causaba. Decidido a investigar más a fondo, sugirió que hablaran con personas que convivieron con Camila antes de casarse. Si Marcelo estaba realmente relacionado con el nacimiento y la adopción de Lorena, probablemente existirían más detalles alrededor de ese nombre. Eduardo se vio obligado a reabrir antiguos contactos, a hurgar en álbumes de fotos que hacía mucho no veía, y a buscar información que jamás pensó que necesitaría. Encontraron y contactaron a amigos que se habían distanciado con el tiempo, personas que estuvieron con Camila en un período que él juzgaba distante e irrelevante. Uno de ellos era Jorge, un antiguo compañero de trabajo de Camila, que la conoció años antes de que ella se casara con Eduardo. Al encontrarse en un café discreto, Jorge mostró una expresión de sorpresa y una cierta reticencia al mencionar el nombre de Marcelo Torres. Tras algunas palabras, finalmente comenzó a hablar, tomando un largo sorbo de café antes de revelar detalles. Camila y Marcelo fueron muy cercanos durante un tiempo. Ella confiaba mucho en él, comenzó Jorge, en un tono bajo, como si las palabras le pesaran. Pero hubo una época, algo cambió. Ella dejó de hablar de él y se volvió muy reservada, como si cargara un enorme peso. Nosotros, sus amigos, lo notábamos, pero nadie tenía el valor de preguntar qué estaba pasando. Eduardo sintió el corazón apretarse al escuchar esas palabras. Camila había sido una mujer de corazón abierto y generoso,
pero también alguien que nunca compartía plenamente sus angustias. Las revelaciones de Jorge indicaban que había algo oscuro en esa relación con Marcelo, algo que ella prefirió no compartir con él. ¿Sabes algo sobre la relación de ella con Marcelo en los últimos meses antes de nuestra relación?, preguntó Eduardo, tratando de controlar la voz. Sé que él estaba cerca, respondió Jorge tras una larga pausa. En esa época, ella comenzó a faltar al trabajo. Parecía preocupada, perdida, y luego desapareció por unos días. Cuando regresó, era otra persona. Esas palabras provocaron en Eduardo un profundo malestar. La imagen que tenía de Camila, una mujer íntegra y abierta, ahora parecía fragmentarse en pedazos, revelando una complejidad que nunca conoció. La investigación avanzaba, y Pedro percibió que podrían encontrar más respuestas si realizaban una búsqueda directa de los registros de Marcelo. Al cruzar los registros hospitalarios de Camila con los de Marcelo, surgieron pruebas de que él frecuentaba la misma clínica que ella. Marcelo, según todos los indicios, estaba presente en consultas médicas que Camila realizaba, y eso coincidía con las fechas de exámenes y procedimientos que ella nunca mencionó a Eduardo. Cada nuevo descubrimiento aumentaba en él la sensación de traición y duda. No solo Camila parecía haber ocultado aspectos importantes de su vida, sino que también confiaba esos secretos a un hombre del que apenas había oído hablar. Sentado en la oficina de Pedro, Eduardo pasó las manos por su rostro, intentando procesar las revelaciones, pero la amargura en su corazón crecía. ¿Cómo pudo hacerme esto, Pedro? Si era algo tan serio, ¿por qué me dejaría en la oscuridad?, murmuró Eduardo, con voz débil y angustiada. Pedro, manteniendo su postura práctica, colocó una mano en el hombro de Eduardo y respondió con serenidad. Es posible que ella quisiera protegerte de algo que creía que era mejor guardar en el pasado. Pero estamos hablando de una parte de su vida que no conocías, Eduardo. Debemos entender más antes de juzgar. Con esa perspectiva, Eduardo decidió avanzar. Él y Pedro organizaron una visita a la clínica donde Camila y Marcelo se encontraban para intentar obtener registros médicos y entender más profundamente lo que sucedía en ese periodo. La recepcionista, tras cierta resistencia, les permitió el acceso a algunos de los registros antiguos al notar la seriedad de la investigación. Y fue allí, en la pequeña oficina de la clínica, donde Eduardo encontró la confirmación de su peor temor. Entre las notas de los médicos y las firmas de Marcelo y Camila había un formulario, la solicitud de adopción. Camila realmente había dado a luz a una niña y junto a Marcelo había iniciado un proceso de adopción poco después del nacimiento. Eduardo miró ese papel como si contuviera una verdad brutal, una traición que nunca imaginó posible. No hay más dudas, Pedro. Ella tuvo una hija y me lo ocultó. No me dijo nada, habló Eduardo con voz quebrada, como si el peso de las palabras le robara el aire. Pedro, al ver el estado de Eduardo, intentó ofrecerle algún consuelo, aunque sabía que en ese momento poco podría aliviar el dolor de su amigo. Vamos a descubrir más, Eduardo. Marcelo es la pieza central de esta historia y probablemente conoce todos los detalles. Podemos intentar una aproximación directa con él, sugirió Pedro, cauteloso, pero decidido. Eduardo asintió, ya decidido. Sabía que necesitaba confrontar a Marcelo para entender qué realmente sucedió entre él y Camila y qué la motivó a mantener tanto secreto. Esa noche, mientras Eduardo se preparaba para el enfrentamiento, sintió que su visión sobre Camila estaba a punto de cambiar para siempre. Amó a una mujer íntegra y devota, pero ahora descubría que incluso los mayores amores pueden tener misterios insondables. Así, respiró hondo, buscando fuerzas para enfrentar un pasado que estaba decidido a desenterrar.
El reloj marcaba poco más de las 6 de la tarde cuando Eduardo se encontró ante el discreto edificio donde trabajaba Marcelo Torres. A pesar de la apariencia pacífica del lugar, Eduardo sentía la tensión de una guerra inminente. Al entrar en la oficina de Marcelo, cada paso parecía resonar con el peso de los secretos que había venido a confrontar. Mantenía el rostro inexpresivo, pero internamente una furia y una tristeza inmensas luchaban por tomar el control. Marcelo estaba sentado en su escritorio, y al ver a Eduardo, su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y precaución. Sabía que Eduardo no estaba allí por casualidad. «Eduardo, ¿a qué debo el honor?», preguntó Marcelo con un tono casi cínico, como si intentara mantener el control de la situación. Eduardo no perdió tiempo con cordialidades. Se acercó al escritorio de Marcelo y, con voz firme y decidida, disparó. «Sé sobre Lorena, Marcelo. Sé que Camila tuvo una hija y que tú estuviste involucrado en eso. Quiero saber por qué ayudaste a Camila a esconder algo así de mí». Marcelo suspiró, visiblemente tenso, pero pronto recuperó la compostura, inclinándose en su silla y cruzando las manos sobre la mesa. «Me preguntaba cuándo llegaría este día, Eduardo. Imagino que debió ser difícil para ti enterarte de esto, pero te contaré la verdad», respondió Marcelo con voz ligeramente amarga. Camila era una chica joven y confundida cuando quedó embarazada. No se sentía lista para ser madre y creía que, al entregar a Lorena en adopción, le estaría dando una oportunidad de vida que ella misma no podría ofrecer. Eduardo apretó los puños al escuchar esas palabras. El corazón le dolía al imaginar a Camila tan vulnerable y perdida como para entregar a su propia hija, pero lo que más lo perturbaba era el hecho de que hubiera guardado ese secreto durante todos esos años. «¿Y por qué nunca me lo contó?», preguntó Eduardo con voz amarga e incrédula. «Pasamos años juntos. Sabía que habría entendido, que habría aceptado a Lorena». Marcelo observó a Eduardo con una expresión que mezclaba comprensión y resignación. «Camila te amaba, Eduardo, y fue justamente por amarte que decidió no traer esa historia a su vida. Sé que es difícil para ti aceptarlo, pero para ella ese era un pasado que quería dejar atrás. Creía que ustedes podían comenzar algo nuevo, sin los traumas de una juventud complicada», explicó Marcelo con voz baja, pero firme. Eduardo sintió una ola de indignación recorrer su cuerpo. No podía concebir que Camila, la mujer con quien compartió tantos sueños, decidiera dejarlo fuera de una parte tan fundamental de su vida. Su mente se llenaba de preguntas, pero una de ellas en particular lo consumía. «¿Cómo fue que tú te involucraste tanto en su decisión? ¿Por qué tú?», preguntó Eduardo, con una mezcla de rabia y desconfianza. Marcelo se movió incómodo en la silla y desvió la mirada, como si no quisiera responder a esa pregunta. Pero ante la insistencia de Eduardo, finalmente respondió: «Camila y yo éramos cercanos mucho antes de que te conociera. Estuve allí cuando descubrió el embarazo y, aunque no éramos pareja, sentí que debía ayudarla. Así que organicé el proceso de adopción. La decisión fue de ella, Eduardo, pero yo le brindé apoyo cuando lo necesitaba». La frialdad en la voz de Marcelo solo amplificaba la sensación de traición de Eduardo. Se preguntaba cómo Camila pudo recurrir a Marcelo para una elección tan difícil, en lugar de buscar el apoyo que él creía suficiente para ambos. Se sentía desolado, como si el recuerdo del amor que compartieron se estuviera transformando en una sombra de lo que pensaba que había sido. ¿Y realmente crees que eso fue lo mejor para ella? ¿De verdad piensas que ocultar esta historia era lo que necesitaba?, cuestionó Eduardo con el tono de voz cargado de amargura. Marcelo respiró profundamente, con una expresión en el rostro que revelaba una mezcla de remordimiento y convicción. «Creo que sí. Camila era joven, estaba perdida,
y el pasado con Lorena era algo que no quería revivir. Quería seguir adelante contigo, Eduardo. No estoy justificando su elección, solo digo que era algo que necesitaba, una forma de empezar de nuevo. Eduardo permaneció en silencio por un momento, sintiendo el peso de la revelación. No podía simplemente ignorar lo que acababa de escuchar, ni podía cambiar el pasado, pero algo todavía lo molestaba. Sabía que había más en esa historia, más de lo que Marcelo estaba contando, y no pensaba detenerse hasta descubrir toda la verdad. «No sé si puedo aceptar esto», dijo Eduardo, más para sí mismo que para Marcelo. Una cosa es su pasado, otra cosa es ocultar una hija. No tenía derecho a decidir eso sola. Marcelo asintió lentamente, como si ya esperara esa reacción de Eduardo. «Camila era una mujer compleja, Eduardo, pero sé que te amaba más que a cualquier otra cosa. Si hubiera sentido que era posible compartir eso contigo, quizá lo habría hecho. Pero todo lo que puedo decir es que fue su decisión». Eduardo sintió el pecho apretado, como si las palabras de Marcelo fueran cuchillas que lo cortaban profundamente. La mujer que amó con tanta devoción parecía ahora distante, envuelta en una red de secretos que jamás imaginó. Y aunque parte de él quería entender, no lograba desprenderse de la sensación de que había sido engañado. Sin decir una palabra más, Eduardo se levantó, dejando a Marcelo solo con sus pensamientos. La ira aún pulsaba en sus venas, pero una nueva determinación comenzaba a crecer dentro de él. Sabía que necesitaba seguir investigando, profundizar aún más en los secretos de Camila. Había algo en Marcelo que no le parecía verdadero, una vacilación que no podía ignorar. De vuelta en el coche, Eduardo se permitió unos momentos de silencio, intentando asimilar todo lo que había escuchado. La imagen de Camila se entrelazaba ahora con sombras que no quería admitir, pero que eran ineludibles. Llamó a Pedro para informarle sobre el encuentro, hablando con una firmeza que apenas reconocía en sí mismo. «Necesitamos continuar, Pedro. No puedo detenerme aquí. Marcelo reveló algunas cosas, pero estoy seguro de que aún oculta algo. Quiero entender todo, hasta el último detalle», dijo, con voz decidida y amarga. Pedro aceptó sin cuestionarlo. La asociación entre ellos continuaba, con Eduardo ahora más decidido que nunca a descubrir cada pieza del enigma que era Camila. Eduardo observaba la noche a través de la ventana de su oficina, perdido en pensamientos oscuros, mientras asimilaba cada nueva revelación sobre el pasado de Camila. La revelación de que ella tenía una hija ya era perturbadora en sí misma, pero ahora surgía la sospecha de que Marcelo Torres podría estar directamente involucrado en las decisiones que Camila tomó en sus últimos meses de vida, quizás incluso en su propia muerte. La ansiedad corroía a Eduardo, pero sabía que debía mantenerse enfocado. Pedro estaba a su lado, organizando documentos y anotaciones, preparándose para una nueva etapa de esa dolorosa investigación. Al amanecer, Eduardo y Pedro revisaron los documentos adquiridos en la clínica y la información recopilada tras el enfrentamiento con Marcelo. Fue entonces cuando percibieron un patrón inquietante. Con cada documento, la presencia de Marcelo parecía más intrusiva. No solo había organizado el proceso de adopción de Lorena, sino que también tomaba decisiones en nombre de Camila, influyendo en cada paso. «Mira esto, Eduardo», dijo Pedro, señalando un formulario de consentimiento hospitalario. Marcelo firmó esta autorización de exámenes como si fuera el responsable legal de Camila. Esto, por sí solo, ya parece extraño. Eduardo se inclinó para observar más de cerca. Sentía una mezcla de ira y desilusión al ver que Marcelo, incluso después del nacimiento de Lorena, continuaba presente en la vida de Camila de una manera que excedía lo que él llamaba apoyo. La presencia de Marcelo era más invasiva de lo que Eduardo imaginaba.
Era como si se hubiera convertido en una figura omnipresente, alguien que controlaba decisiones que Camila debería haber tomado por sí misma. La mente de Eduardo giraba con esta nueva percepción. Había algo claramente erróneo en la manera en que Marcelo actuaba, algo que no encajaba en el relato que él dio durante el enfrentamiento. Parecía, en cambio, que Marcelo había utilizado la vulnerabilidad de Camila para manipular sus elecciones. Con cada nueva página que revisaban, Eduardo comenzaba a ver a Marcelo de otra forma, no como un apoyo, sino como un manipulador. Pedro, notando la creciente frustración de Eduardo, sugirió que conversaran con antiguos colegas de Camila, buscando cualquier pista que explicara cómo Marcelo influenció su vida. Entre esos contactos encontraron a Elena, una amiga de Camila de la época en que ella frecuentaba las consultas para el prenatal. Elena recordaba bien ese periodo y aceptó reunirse con ellos para aclarar algunas cuestiones. En el encuentro, Eduardo y Pedro escucharon a Elena contar que Camila parecía profundamente angustiada, especialmente en los meses después del nacimiento de Lorena. También mencionó que Marcelo estaba siempre cerca, insistiendo en acompañar a Camila en cada consulta. Él era casi obsesivo, relató Elena frunciendo el ceño. Parecía más preocupado por el secreto que por el bienestar de ella. Recuerdo que Camila comentaba que Marcelo tenía ideas muy firmes sobre lo que era mejor para ella, como si fuera el único capaz de decidir por ella. Eduardo sintió un escalofrío al escuchar eso. Camila siempre había sido una mujer independiente, alguien que no se dejaba influenciar fácilmente. Para que Marcelo hubiera ejercido tal control sobre ella, debió haber manipulado sus sentimientos en un momento de gran fragilidad. De vuelta a la oficina, Pedro tocó un tema que rondaba en la mente de Eduardo desde el inicio de la investigación: el accidente que le costó la vida a Camila. Ese trágico acontecimiento siempre fue un punto doloroso, pero Eduardo jamás imaginó que pudiera estar envuelto en una trama tan oscura. Sabía que, si había una posibilidad de que Marcelo estuviera de algún modo ligado al accidente, debía afrontar esa posibilidad, por más dolorosa que fuera. «No podemos ignorar esta línea de investigación, Eduardo», afirmó Pedro con tono resuelto. «Debemos verificar los detalles de ese accidente. Si Marcelo realmente intentó ocultar algo sobre Lorena, puede haber ido más lejos de lo que imaginamos». Impulsados por esa sospecha terrible, Pedro y Eduardo se sumergieron en los registros del accidente de Camila. Tras horas de indagar en reportes policiales y entrevistas de la época, encontraron una evidencia que encendió todas las alarmas. El informe indicaba que, poco antes del accidente, Camila fue vista discutiendo con alguien en la calle cercana al lugar donde su coche derrapó y colisionó. La descripción del testigo era vaga, pero sugería que el hombre presente en la escena podría haber sido Marcelo. Eduardo sintió una oleada de náusea al imaginar que la muerte de Camila podría no haber sido una fatalidad, sino el resultado de un conflicto con alguien que afirmaba actuar en su interés. Sabía que debía proteger a Lorena de ese hombre, pero más allá de eso, sentía que le debía a Camila una respuesta, una verdad que ella misma quizá nunca encontró. Pedro coincidió en contactar nuevamente a las autoridades para reabrir la investigación, pues, con las nuevas evidencias, había suficientes sospechas como para justificar un nuevo análisis del caso. Eduardo sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a llegar al fondo de esa historia, aunque eso significara enfrentar recuerdos dolorosos y encarar una traición que jamás imaginó. Cuando ambos salieron de la oficina en busca de más información sobre Marcelo, Eduardo sintió que estaba envuelto en una densa niebla, una trama de mentiras cuidadosamente ocultas. Al revisar los documentos y contactar a antiguos conocidos de Marcelo, Eduardo halló pruebas de que él había estado activamente involucrado en limpiar
los registros sobre Lorena, asegurándose de que la información nunca llegara a él. Ante todo esto, Eduardo comprendió la urgencia de proteger a Lorena. La joven, aún lidiando con las revelaciones sobre su madre biológica, estaba vulnerable y confundida, y no podía permitir que Marcelo intentara ninguna clase de acercamiento. Desde el inicio de la investigación, Eduardo sabía que eventualmente tendría que compartir la verdad con Lorena, pero con cada nuevo descubrimiento sentía que el peso de esa conversación aumentaba. Lo que había comenzado como una revelación sobre una hija oculta, pronto se transformó en algo mucho más sombrío y complejo. Marcelo no era solo una figura del pasado de Camila, era una fuerza manipuladora que poco a poco había absorbido la independencia de ella, manteniéndola cautiva de un secreto que la consumía. Lorena, quien había entrado en la vida de Eduardo recientemente, estaba hospedada en un discreto hotel, cuyos gastos él insistía en cubrir. La percibía vulnerable, y la imagen de ella con su hijo en brazos, sus ojos reflejando la misma mezcla de fuerza y tristeza que alguna vez tuvo Camila, lo conmovía profundamente. Esta mujer era el vínculo entre el pasado y el presente, y Eduardo se sentía en deuda con ella. Necesitaba contarle todo lo que había descubierto, aunque eso significara destruir los pocos buenos recuerdos que Lorena pudiera tener de su madre. A primera hora de la mañana, Eduardo pidió a Lorena que se reuniera con él en su oficina. Ella aceptó sin demora, y al entrar, notó que en su rostro había una mezcla de expectativa y recelo. Tras un breve intercambio de palabras, ambos se acomodaron, y Eduardo comprendió que era el momento de abrir aquel baúl de memorias y revelaciones. Lorena, comenzó él, eligiendo sus palabras con cuidado. No sé cómo decir esto sin que te duela. Descubrí muchas cosas sobre el pasado de tu madre y me han afectado tanto como, creo, te afectarán a ti. Pero siento que tienes el derecho a saberlo todo. Lorena asintió, mirándolo con ojos que mezclaban aprensión y valentía. Eduardo respiró hondo y comenzó a relatar todo lo que él y Pedro habían descubierto sobre la presencia asfixiante de Marcelo en la vida de Camila. Describió cuánto había estado involucrado Marcelo en las decisiones más personales de ella, incluyendo el proceso de adopción de Lorena, y cómo parecía haber mantenido una influencia casi obsesiva sobre Camila, incluso en los últimos meses antes del accidente. A medida que avanzaba en el relato, vio cómo la expresión de Lorena cambiaba. Primero, una sorpresa titubeante, luego un impacto profundo que parecía absorber cada palabra que decía. «Y hay algo más», prosiguió Eduardo con la voz más grave. «Durante nuestra investigación, Pedro y yo encontramos indicios de que Marcelo podría estar involucrado en el accidente que le costó la vida a tu madre». Lorena cubrió su boca con las manos, tratando de contener el temblor que ahora recorría su cuerpo. La posibilidad de que Marcelo, un hombre que apenas conocía, pero que estaba tan incrustado en la historia de su madre, pudiera estar involucrado en su muerte, era inimaginable. Se sentía como si el poco suelo firme que tenía bajo sus pies se desmoronara. ¿Él pudo haber causado el accidente?, preguntó ella, con la voz temblorosa, como si le costara pronunciar esas palabras. Eduardo asintió, sintiendo el peso de cada palabra que decía. «Aún no tenemos pruebas definitivas, pero hay testimonios y documentos que sugieren que Marcelo estuvo cerca de ella el día del accidente. Y, considerando todo lo que hemos descubierto sobre el control que ejercía, no es una sospecha infundada». Lorena se recostó en la silla, su mirada perdida, con lágrimas formándose en las esquinas de sus ojos. Todo el misterio que envolvía a su madre biológica ahora parecía estar envuelto en una trama de manipulación, y quizás en un final trágico forjado por alguien que debería haberla apoyado.
Eduardo vio la agonía que la consumía y, sin pensarlo demasiado, extendió su mano, sosteniéndola con firmeza. «Estoy aquí, Lorena. Sé que esto es más de lo que cualquiera debería tener que soportar, pero estoy aquí para ti y para tu hijo. Todo lo que pueda hacer para descubrir la verdad, para honrar la memoria de tu madre, lo haré». Lorena lo miró, sintiendo una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. En ese momento, Eduardo parecía ser el único puerto seguro en medio de un mar de revelaciones dolorosas. Su presencia traía una calma inesperada, un apoyo que jamás imaginó encontrar en alguien que, hasta hace poco, era solo un extraño. «No sé si puedo creer que todo esto pasó, que alguien pudo controlar su vida de esa forma», dijo Lorena, con la voz entrecortada. «Pero siento que necesito saberlo todo. Necesito respuestas para entender quién fue ella realmente y por qué tomó las decisiones que tomó». Eduardo la observó en silencio, admirado por la fortaleza que demostraba aquella joven. Sabía que el peso de las revelaciones la afectaría profundamente, pero, al mismo tiempo, se sentía animado a luchar a su lado para descubrir la verdad, no solo por Camila, sino también por Lorena, por todo lo que ella representaba. «Créeme, Lorena», dijo Eduardo, con una determinación evidente en su voz. «Vamos a llegar al final de esto. Marcelo no escapará sin enfrentar lo que hizo, no mientras yo pueda impedirlo». Lorena apretó la mano de Eduardo, con los ojos firmes a pesar de las lágrimas que aún caían. Juntos enfrentarían el oscuro pasado de Camila y con cada paso se acercaban a un nuevo comienzo donde la verdad y la justicia no serían solo una promesa, sino un derecho que ambos estaban decididos a conquistar. Los días que siguieron a la revelación para Lorena trajeron a Eduardo una mezcla de determinación y agotamiento. La búsqueda de justicia y la verdad sobre la muerte de Camila estaba cerca de su desenlace, pero los detalles finales de esa trama aún necesitaban ser desvelados. Pedro, siempre meticuloso, continuaba con una investigación constante, examinando cada detalle de la vida de Camila que pudiera probar la manipulación de Marcelo y posiblemente su participación en la trágica muerte de ella. Tras semanas de investigación, Pedro apareció con un nuevo y escalofriante hallazgo: los registros de mantenimiento del coche de Camila, archivados en un antiguo taller, indicaban que, poco antes del accidente, Marcelo había llevado el vehículo para una revisión, pidiendo específicamente que los frenos fueran ajustados. El equipo del taller registró una observación. Marcelo no solicitó el cambio de los frenos, sino un ajuste inusual que no era habitual. El mecánico, quien recordaba vagamente el incidente, confirmó que algo había sido manipulado, aunque en ese momento no notó la gravedad de la situación. Al escuchar esto, Eduardo sintió una furia contenida. Cada pieza del rompecabezas parecía finalmente encajar, confirmando lo que más temía. Marcelo, quien siempre afirmó actuar en nombre de Camila, había, en realidad, forjado un camino oscuro de obsesión y manipulación. Con esta última prueba en mano, Eduardo y Pedro confrontaron a Marcelo en su oficina. Eduardo miró al hombre que durante tantos años había permanecido en las sombras, corroyendo la vida de Camila sin que él lo supiera. La furia en sus ojos era evidente, pero mantuvo su voz firme, decidido a sacar toda la verdad. «Marcelo, sabemos lo que hiciste», dijo Eduardo con una frialdad contenida. «Sabemos que alteraste el coche de Camila y provocaste el accidente que le costó la vida. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio?» Marcelo, al darse cuenta de que su máscara había caído, bajó la cabeza por un momento, tal vez en un breve instante de vergüenza, pero pronto alzó la mirada, con un brillo amargo y distorsionado en sus ojos. «Camila era lo único bueno en mi vida, Eduardo», comenzó Marcelo con un tono de confesión desesperada.
Cuando quedó embarazada, pensé que finalmente tendríamos algo en común. Quería que me eligiera a mí, pero decidió alejarse y luego entregar a la hija en adopción. Y entonces tú apareciste. Te llevaste todo lo que yo creía que era mi derecho, toda posibilidad de ser alguien importante en su vida. Eduardo sintió una oleada de repulsión recorrer su cuerpo. Marcelo hablaba como si Camila fuera un trofeo que debía ganar, como si las decisiones de ella nunca hubieran sido importantes. Y, para empeorar las cosas, asumió un control enfermizo sobre su vida e incluso sobre Lorena, en un intento por dominar una parte de lo que nunca le perteneció. Le quitaste la vida por culpa de tu propia obsesión, acusó Eduardo con el tono de voz cargado de desprecio. Y ahora intentabas acercarte a su hija para continuar con ese ciclo enfermizo. ¿Cómo puedes ser tan ciego? Marcelo dudó antes de responder, pero en el fondo sabía que el juego había terminado. Cada justificación resultaba más vacía que la anterior, y finalmente confesó, admitiendo que saboteó el coche para enseñarle a Camila una lección, creyendo que eso la haría volver a él. Pero en cambio, terminó quitándole la vida. La confesión fue suficiente para que Eduardo y Pedro llamaran a la policía. Marcelo fue arrestado allí mismo, mirando a Eduardo y Pedro con una expresión de derrota amarga. Cuando todo terminó, Eduardo sintió que un peso enorme se había retirado de sus hombros, aunque el dolor por la pérdida de Camila continuara presente. Sabía, sin embargo, que esa era la justicia que ella merecía, y que Marcelo nunca volvería a ser una sombra en la vida de nadie. La noticia de la prisión de Marcelo trajo a Eduardo y a Lorena un alivio mezclado con tristeza. Unidos por el duelo y la búsqueda de justicia, habían desentrañado el oscuro pasado y con ello encontraron una nueva conexión. En las semanas que siguieron, Eduardo se dedicó a ayudar a Lorena y a su hijo, ofreciéndoles un apoyo que, para él, era una forma de redención y de honrar la memoria de Camila. Poco a poco, la desconfianza que existía entre él y Lorena comenzó a disiparse. Eduardo comprendió que, al apoyar a Lorena y a su nieto, no solo ayudaba a una nueva generación a afianzarse, sino que también llenaba el vacío que Camila dejó. La veía no como un sustituto del amor perdido, sino como una oportunidad de finalmente transformar el duelo en algo mayor, una promesa de esperanza y continuidad. «Gracias, Eduardo», dijo Lorena una tarde, mientras observaba a su hijo jugar. «Por todo, por el apoyo y por ayudarnos a descubrir la verdad». Eduardo asintió, sintiendo que esas palabras eran el cierre de un ciclo doloroso. Le sonrió a Lorena con una expresión de serenidad que hasta ese momento creyó imposible para él. «Ambos perdimos mucho, Lorena. Pero tenemos una oportunidad de hacer algo con esto, de honrar lo que Camila nos dejó». Eduardo invitó a Lorena y a su hijo a vivir con él en la mansión, que ahora parecía grande y silenciosa de más. Ella aceptó con gratitud, y poco a poco la casa cobró una nueva vida, con las risas del nieto de Camila resonando por los pasillos. Eduardo, aunque no fuera el padre biológico de Lorena ni el abuelo de su hijo, sentía que era su deber preservar viva la memoria de Camila, construyendo una nueva familia junto a ellos. Era una forma de honrar el amor que tuvo y de transformar el dolor del pasado en un futuro de esperanza. Así, Eduardo y Lorena juntos decidieron abrazar ese nuevo comienzo, una promesa de reconstrucción y de una vida en la que la verdad y el amor prevalecerían. Sabían que el camino para sanar el pasado sería largo y doloroso, pero también sabían que, apoyándose el uno en el otro, podrían finalmente encontrar paz. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.